de que se decretara en Chile mucha gente interino. critica a los matinales y las cosas que generan, pero yo los análisis más precisos, más inteligentes que he escuchado de Donald Trump y su personalidad son De los de matinales. Julio César Rodríguez y de José Antonio Neme. En el sentido de decir, el que no entiende que Donald Trump es una persona de la televisión, es una persona Exacto. de la Él farándula, viene de con allí. esa lógica, Guarequena Gutiérrez, todos te conocemos y te hemos vuelto a conocer después de los acontecimientos del sábado 3. ¿Qué tal? Oye, Guarequena, ¿de dónde viene? ¿Es un nombre muy común en Venezuela? No, ¿Qué significa? no, es un nombre indígena. Significa pueblo De allá. de Venezuela. Ya. Del estado Amazonas. En el estado Ujú. Amazonas hay aproximadamente, habían 32 etnias indígenas, Ujú. quedan muy pocas, los Ujú. guarequenas son uno. Es como si me llamara Es una etnia Mapuche completa. Gutiérrez, como si me llamara Mira, mira. Aymara, Claro. Diaguita Gutiérrez, tal cual. Mira. Sí, Mira. los guarequenas. Mira, Sí. qué interesante. Oye, curiosidad básica, ¿dónde estabas el sábado en la mañana? ¿Cómo te enteraste? Yo creo que todo el mundo, todo venezolano, probablemente todo latinoamericano, se va a acordar exactamente qué estaba haciendo en el momento en que se enteró lo que había pasado en Venezuela. Mira, por salud mental, y literalmente por salud mental, hay que hacer un background de dónde vengo. Yo hago política de los 15 años, Ujú. desde los 18 años, movimiento estudiantil, la universidad. Entonces, son muchos años de carga emocional en contra de una dictadura. Entonces, yo decidí hace un rato, después que dejo el cargo de embajadora, que fue por razones económicas y migratorias, yo decidí poner mi celular en silencio. Pero desde agosto del 2025 para acá, yo decidí ponerlo con volumen. Porque estaban, o sea, cuando a mí me parece incoherente cuando la gente dice, esto era inesperado, No. que el derecho internacional, y que ahora les importa, pero no les importó todos los presos políticos que tenemos, no les importó toda la debacle de la democracia en No, Venezuela, justo. y no les importó cuando, desde agosto del 2025, el presidente Trump, y desde los Estados Unidos, que es cuando yo decido dejar mi celular con volumen, él había dicho que lo más posible era que iba a entrar en algún momento, y lo fue paulatinamente subiendo la escalada de la estrategia militar hasta que dijo, vamos a entrar por el terreno, vamos a pisar suelo venezolano. Entonces, nosotros estamos esperando que esto ocurriera, incluso esperábamos que ocurriera antes de finalizar el año. Todos esos días uno tiene comunicación con Venezuela y escuchaba lo que decían, ¿no? Incluso hubo una explosión en el estado Zulia, que lo dijo el presidente Trump. Ujú. Tuvimos un bombardeo a una empresa donde tenían guardado Sí, me cocaína. acuerdo. Claro. Y era verdad. O sea, Era verdad, y ¿qué estaba haciendo Estados Unidos en ese momento? Y yo creo que lo puso en un tuit en ese momento. Y lo dije a un grupo de amigos de venezolanos que tenemos los grupitos de WhatsApp. Estados Unidos está midiendo la reacción internacional y está midiendo la reacción del régimen. Y fue eso. Para mí, hoy en día, como dicen en Chile, te firmo que eso era lo que estaba haciendo Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Midieron los plazos, midieron los tiempos, midieron la estrategia, midieron la poca reacción que tenían. No sé si han escuchado ahora una música Afro House que dice, ¿dónde está China? Sí, ¿Dónde está Rusia? por supuesto. Viral total. ¿Dónde están los comunistas que lo iban a ayudar? Claro. O sea, Estados Unidos también midió que China y A Rusia ver, no iban a prender ni una luz de bengala. Eso de todas maneras, porque Trump no se hubiera arriesgado a hacer una operación de ese tipo si los resultados hubiesen sido los de Carter con Irán en el 79, Claro. o los del golpe de Estado que le dieron a Hugo Chávez, que después se dio vuelta de campana y fue un ridículo internacional. O sea, no podía arriesgarse a volver sin Maduro. Claro. O que esto se prolongara como la guerra de Ucrania y durara varios años. La guerra civil, que se todo iban a ha sido una enfrentar locura. unos con Esto otros. Era un acto de propaganda del poderío militar norteamericano, y para eso obviamente tenían que haber tenido gente en terreno que estaba mirando los... O sea, el mendigo de la esquina, el señor que tenía... Ese podía ser una persona que hablaba venezolano perfecto, pero que era un... Tuvieron 26 años para prepararse en contra del yanqui, del imperio, y no lo hicieron. Pero bueno, tu pregunta es que ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo? Claro. Yo me fui por Es que, otro lado. ¿sabes? Yo le pregunto siempre a los argentinos, le digo, ¿qué estabas haciendo tú cuando Maradona metió
el gol contra los Y ingleses. lo saben Y dice, perfectamente. estaba cocinando unos Claro. ñoquis con pasta de no sé Claro, qué. porque es un momento histórico para para todos. ellos, No claro. hay ni un argentino o gente de mi generación. Yo les digo, ¿qué estabas haciendo Ustedes, el viste por- terremoto del 2010, yo se lo pregunto a los chilenos y siempre lo saben. o gente de otras partes del mundo, que es, ¿qué estabas haciendo tú cuando viste por primera vez el video de Thriller de Michael Jackson? Sí. Ya, pero eso a nivel es mucho más light que lo que tú estás, Claro, que lo que te estoy preguntando. O sea, claro. para un venezolano, ver lo que está pasando, para un venezolano además que estaba afuera, ¿dónde estabas? Claro, estaba en mi cama, como te digo, duermo con el celular prendido, con volumen, y me empiezan a llegar muchos mensajes de madrugada. Y obviamente yo pienso, o es un familiar, se había muerto recientemente un tío, igual de tercera edad, pero igual duele, ¿no? Y dije, o es Venezuela. Y fue Venezuela. O sea, digo, pasó algo en Venezuela. Y empiezo a ver, y es un señor de adulto mayor que vivió en Chile y se devolvió porque no aguantaba el frío. Y los hijos sí se quedaron acá. Y ahora vive en La Guaira, que es donde está El aeropuerto. al lado. el aeropuerto. Y claro, desde su ventana veía los videos y me pasaba y me dice, esto no me lo están contando, amiga, o sea, lo veo, está pasando en este momento, al fin está pasando, al fin el gringo entró. Y así empezó, enseguida me llama un amigo. Yo imagino que colgó porque le daba vergüenza llamarme a las 3 de la mañana de Chile, 2 de la mañana de Venezuela. Y entonces recordemos que esta operación inició en territorio venezolano 1:58 AM. Claro. Entonces me empieza a llamar este amigo a las 3 de la mañana hora Chile, pero colgó. Yo imagino que le dio vergüenza, pero como ya tenía los mensajes de este Claro, señor, o sea, yo le devuelvo la llamada y le digo, ¿cómo está tu familia? Y me dice, justamente por eso te estoy llamando, ya sabes. Y enseguida prendo el televisor, vi las noticias y él me comenta que su cuñada lo llamó, que está en Los Teques y que no se ve nada, pero que escucha helicóptero y que escucha explosiones. Y así, desde ese día no dormí. Ese día, o sea, desde las 3 de la mañana hasta las 11:30, tuve un canal de televisión entrevista a las 11:30 de la noche, así que No, fue pero de alguna manera duro. sí te lo esperabas y habías recuperado la fe desde agosto, de la época que sea. Porque Yo nunca he perdido la fe. Pero No. entre que tuviste En masa, yo creo que se ha perdido, porque ¿qué pasa? Que algunos somos estudiosos de las transiciones y sabemos que las transiciones no son lineales, no son simples, son complejas, que hay un proceso además. Y además en las dictaduras, sobre todo las dictaduras de izquierda, que todas violan derechos humanos, derecha e izquierda, pero las de izquierda, creo que tú lo compartes conmigo, tienen además ese componente social de desesperanzar, de que se tiró la toalla, desconfíen unos de otros, que nos ha pasado muchísimo, todo lo que nos funan, a cualquiera que haya sido parte de. El que llega fue en el que pasó, el que llega fue en el que pasó, en los líderes de la oposición. Entonces hay este proceso. Yo nunca he perdido la fe, creo que he trabajado en eso, obviamente. Creo que cada proceso, por difícil que sea, por desesperanzador que sea, nos está acercando a donde estamos llegando. Si no hubiésemos pasado todo lo que se llamó fracaso, Capriles, que ahora está con el régimen, Leopoldo, Guaidó, y el golpe que tú dijiste también, acaba de decir que hicimos el ridículo en aquel golpe del 2002, con el paro petrolero, todo eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Y todo eso ha enseñado a María Corina qué fue lo que se hizo ahí mal para yo no cometerlo. Entonces, todo eso ha ayudado a que el país esté donde está. Y Estados Unidos, aunque fuese Trump el presidente u otro, no hubiese hecho lo que hubiese hecho si no tuviera el respaldo legítimo de los venezolanos. Sin duda, ¿no? Yo lo comparto, Entonces, eso estaba lo haciendo comparto yo absolutamente. a las 3 de la mañana. Comparto absolutamente que si no hubiese habido agua en la piscina, o sea, si la noche no hubiese sido Sí. suficientemente Esto no es solamente oscura, un capricho si de no Trump, hubiesen como lo han habido hecho ver. 30 veces intentos de negociación, de conversación, de hacer las cosas bien, de hacer elecciones, de respetarlas, 150 Claro. cosas, fracas. Oye, pero tú bien dices, y lo comparto absolutamente, que las cosas no parten en un solo día. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas con mentalidad de película de Hollywood, donde hay un héroe, donde la película dura 120 minutos y sale bien, victorioso. Exactamente. Y es uno el que gana, uno el que pierde, uno el bueno, uno el malo, y las cosas parten mucho Y al antes. final Son se mucho sabe- más parecidas y al a una final se serie sabe qué pasó. de 1000 capítulos. Aquí habrá de 1000 cosas episodios. que no sabemos cómo pasaron. Pero sí hay una pregunta que es interesante, y es ¿cómo llega un país a esto? Y te lo puedo poner como también es, ¿qué tiene que pasar en un país para que exista un Hugo Chávez? ¿Qué tiene que pasar en un país para que exista un Nicolás Maduro? Porque a todos los que venimos siguiendo esto hace un tiempo, por ejemplo, cuando fue el golpe fallido, el primero, cuando estaba un Hugo Chávez
delgadito, así, muy bien vestido. Con el barril del petróleo de crudo. No, antes, en el golpe Año fallido. 98. Cuando lo toman, 92. cuando lo apresan 92. por un golpe y pide que le pongan la boina, en su mejor tenida militar, hace un discurso que yo invitaría a todas las personas a que lo vieran por internet y dice, por ahora, nuestros objetivos no fueron logrados, asumo la responsabilidad y ya llegará el tiempo en que podremos enderezar las cosas que están pasando. Ahí y después de eso, o sea, mucha gente que vimos eso dijimos, esta es la mejor campaña política que se ha hecho nunca, este tipo se va a ir a la cárcel, pero desde la cárcel se va a convertir en un líder de mucha gente que espera también que hayan cambios. De alguna manera, digamos, ¿cómo llegamos a esto? Porque nuestra historia también la ha narrado mucha gente que quizás con buenas intenciones o malas intenciones no ha sido el calco de la realidad. Y cuando tú no diagnosticas bien una enfermedad, el tratamiento es malo. Eso quiero ir, vamos. Sí, eso. Porque además ahora podemos pensar para atrás y pensar qué cosas hicieron mal o hicimos mal. Nosotros teníamos un país parecido a Chile en las faltas administrativas. El pituteo, que era si tú pertenecías a un partido te daban un cargo. O si tú hablabas con Sutano, con Perenjano, con Juanito, te daban un cargo. La malversación de fondos justificada y avalada por el Parlamento. Varias cositas que uno ve aquí en noticias de día a día. Y que yo quisiera que se cuidara porque yo considero Chile mi otro país, mi otra patria. Y además donde yo me he desarrollado como ciudadana. Ocurre que esto obviamente le da material a una persona que quiere manipular el país y que quiere entrar a la política a través de el resentimiento, a través de las injusticias, a través de las faltas que hay del Estado y de la democracia con los ciudadanos. Entonces, todo esto se fue trabajando y se fue trabajando desde Cuba. Fidel Castro tenía su cabeza en Venezuela antes de morir muchos años, incluso antes que llegara Chávez. Chávez fue un instrumento que supo ver Fidel Castro. Fidel Castro intentó derrocar la democracia venezolana muchos años antes de que llegara Hugo Chávez. Por supuesto que creo que yo ni había nacido ante el año 83. Y en el 89, en el año 89, está nuestro estallido social, que era el Caracazo, porque el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, de la centroizquierda, además vale decir, todos los gobiernos democráticos de Venezuela fueron de la centroizquierda, para que no, o sea, ahí se cae el relato de la derecha y la izquierda. Y este presidente dice que hay que aumentarle un bolívar a la bencina, o sea, un peso a la bencina. Y ese fue el motivo, como no son 30 años, son 30 pesos, de quemar el país. Dañaron todos los terminales, no estaba el metro tenía 6 años de haberse fundado, pero algunas estaciones en Caracas, porque el metro tiene mi edad, de Venezuela, 42 años, y saquearon, rompieron bienes públicos, bienes privados, dispararon contra personas, estaban armados, estaban organizados. Eso fue el año 89. Literal un estallido. Un estallido como el que vimos en Chile en el 2019. Que no digo que, estoy hablando que claro que hay motivos y hay injusticias y hay faltas de la democracia que crean este resentimiento en las personas. Pero la forma en la que lo usan políticamente es lo que trajo a Venezuela hasta donde estamos hoy en día. El 89 llega este estallido. En el 92, tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre, Hugo Chávez Frías intenta dar golpes de Estado a este mismo presidente, Carlos Andrés Pérez. No lo logra. Y el presidente llama, creo que fue, yo tengo un libro que fue de lo poco que me traje de Venezuela, que se llama La rebelión de los náufragos. Excelente, se lo recomiendo a cualquiera que quiera entender qué es lo que pasa en Venezuela, de Marta Rivero, este libro. Y creo que llama al ministro de Comunicaciones, o llama directamente a la cadena de televisión Venevisión, que es de los Capriles, que son exiliados cubanos que vivieron en Venezuela, magnates de los medios de comunicación, y dice que no saquen al aire a esta persona que intenta dar el golpe, porque se va a victimizar. Por supuesto. Y obviamente, ¿y qué hicieron? Los medios lo sacaron. No, y que no lo saquen al aire, pues yo conozco ese relato, que si lo llegan a sacar, que lo saquen como a Saddam Hussein, es decir, con la barba, sucio, como un tipo derrotado. Le dieron tiempo de arreglarse. Pero parece como si se hubiera maquillado, con su tenida, o sea, no está esposado, y hace una arenga patriótica. Obviamente. Ahora, un matiz, tú cuando me dices que teníamos muchas de las cosas que hay en Chile, yo creo que también las magnitudes eran muy distintas. Yo te contaba antes de entrar acá que por diversas razones yo he pasado muchas temporadas de mi vida en Venezuela
Y eso, por ejemplo, que te pare un policía, un carabinero, y que inmediatamente la institucionalidad chilena yo creo que todavía está superior al resto de Latinoamérica. No, infinitamente más. O sea, es que te lo digo al revés, quizás, no quiero ser injusto, pero los niveles de corrupción que uno veía en Venezuela, yo no me imaginaba que pudieran existir en otras partes del mundo. O detalles como el siguiente. Te mencionaba recién a mi amigo, que para que la gente lo sepa, estudiando o haciendo mi doctorado, yo era muy amigo soy muy amigo de Edwin Rojas Matas, a quien le mando un saludo, que, bueno, éramos compañeros de banco estudiando, y después, bueno, él se metió a la política y terminó siendo viceministro, subsecretario de Justicia de la época de Hugo Chávez, y después gobernador de Sucre. Pero lo que te quería comentar es, él estuvo a cargo en una época de una de las misiones que consistían en dar cédulas de identidad a la gente de los cerros, a la gente que vivía en las distintas partes, y uno decía, la verdad no puedo creer que estamos en el año 2000 y y hay millones de personas que no tienen documento de identidad, y uno dice... ¿Tú sabes wow. el cuento de Stalin que le quitaba las plumas a una gallina y luego le daba el maíz para que lo buscara? ¿No? Bueno, hay una fábula de esto, no sé si será verdad o mentira, creo que es mentira. Creo que a ver, me hace una de un presidente norteamericano que puede ser la misma, pero dale. Ya, esto fue creado por Chávez, que el registro civil, ¿sí? Que lo que era en su momento era la UNIDEX, Uh-huh. Oficina Nacional de Identificación, de Identificación, UNIDEX, uh-huh. Identificación y Extranjería, Uh-huh. llevaban también Uh-huh. el tema del extranjero. Uh-huh. Ellos dejaron de cumplir su trabajo Uh-huh. para que se creara esta sensación de que no había cédula y que tenían que crear la misión identidad para... La misión identidad, esa era. Misión identidad para llegar a los lugares donde te voy a dar la cédula, porque los venezolanos no tienen ni siquiera la cédula. Han pasado 26 años de esto, Francisco, hoy en día no tenemos pasaporte. Y hoy en día una cédula en Venezuela te demoras 3 meses en sacar una cédula estando allá. Fuera imposible. Pero no existía ese abandono de las clases populares, una diferencia entre como las élites educadas en Miami versus la gente de la calle común y corriente. Yo saqué mi cédula como todos los niños venezolanos, que la cédula en Venezuela se saca a partir de los 9 años, no como Chile, que tú sales de tu centro de donde saliste, de donde naciste, con un RUT. Nosotros a los 9 años. La gente iba a cualquier ONIDEX, a cualquier oficina de registro de esto de identidad y te sacabas tu cédula. Pero ¿qué pasa si no llega el material, si no van los funcionarios, si están marchando a favor en contra de los pitiyanquis? Porque eso era otra cosa, los funcionarios públicos marchaban en contra de los pitiyanquis, los pitiyanquis era cualquiera que quisiera democracia, incluyendo Estados Unidos en ese momento. Y la razón de esto era que, claro, ibas y no había material. Entonces, ¿qué hacían? Después tenían que justificar que tenían que ir a los cerros a ideologizar a las personas, a las poblas, para que se entienda en chileno, a darle una cédula. Eso es lo que pasaba. Increíble lo que tú me cuentas, y me pasa todo el tiempo cuando uno trata de estudiar Venezuela. Uno ve las noticias de un lado, me refiero, no tanto ahora, pero imagínate en la época de Chávez. Uno veía Telecinco y uno dice que era el canal donde Chávez hacía sus famosas cadenas de 12 horas. Chávez se llegó a encadenar por 8 horas. Y que te tengo que reconocer que era un gran comediante. O sea, tú podías... Tenía mucha carisma. O sea, a mí me tocó conocerlo y me tocó conocer también a Maduro. Y la diferencia en talento, en carisma. O sea, uno era un líder, te podrá gustar o no. Y el otro... no era nada. Pero los dos decididos por Cuba. Uno porque era el instrumento carismático para llegar. Solo te voy a decir que la estatura como personajes históricos de ambos, otra cosa. Hugo Chávez, tú te podías quedar paralizado de verlo y podías verlo por varias horas y era alguien que podía generar un movimiento detrás de él. Maduro, nada. Maduro solo corrupción, solo violencia, solo amenaza. Es lo que llamamos en Venezuela un muchacho de mandado. O sea, es lo que hace es seguir órdenes. Sí. Bueno, y los resultados yo creo que están a la vista. Pero, mira, lo que te decía eso, que uno no sabía, tú dices, veo el gobierno y me miente. Veo a la oposición y me miente. Veo la prensa de oposición y es todo mentira, o no sé a quién creerle porque son tan profesionales de la mentira que es así. Luego tú dices, pensemos en el golpe de Estado. Uno dice, mira, la oposición de un golpe de Estado. Veamos, yo le invito a la gente que vea, por ejemplo, La Revolución, un video que está en YouTube, se llama La Revolución no será transmitida. No la Revolución no será televisada, La Revolución no será transmitida, que es este documental de esta niña francesa, más allá de los aciertos, no, pero es interesante. Uno dice, ¿quiénes son la oposición?
O sea, ¿qué capacidad técnica tienen? Esta gente no se puede hacer cargo de un país. Esta gente hace las cosas mal. Fardea delante de la televisión de cómo hicieron el golpe, a los 2 días los toman presos por haber dicho... O sea, es el mundo al revés, como si hubieran fumado las cosas más ilegales que hubiesen habido en el mercado y luego de eso dan un golpe fallido. Por otro lado, indudablemente, y más allá de las oscilaciones del precio del petróleo, Chávez sí tenía una popularidad. Y más allá de que hayan habido pocas garantías en las elecciones, sí tenía un cierto apoyo popular en algún momento. Mi pregunta más de fondo es... La primera vez que ganó, ¿sí? Y fue que cuando ganó con mayor porcentaje, ganó con el 56 punto y tanto %. Pero cuando estaba gobernando, en los plebiscitos constitucionales y distintos, alguno que perdió, otro que ganó, sí tenía, y uno sentía en la calle que había gente que era, sí, hubo en gente, parte por su carisma, porque se identificaba, la gente decía, él es como nosotros, él no pertenece a los sectores mayoritarios. Pero esa es mi pregunta como más de fondo. Francisco, es que tengo que decirlo, llegaron a decir, dime todo. Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Eso. Con Chávez, con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. O sea, imagínate el nivel de fanatismo que sacó. Una devoción. Entonces, es claro, pero entonces ahí no podemos decir que es que tenía el respaldo. Tenía el respaldo de una realidad construida en base a la necesidad del pueblo. Porque también era, ¿a qué tenías derecho a alimento? No. Tenían las bolsas CLAP. Primero, o sea, ahora más reciente fueron las cajas CLAP, que es que tipo Cuba, que te dicen qué es lo que puedes comprar y qué no puedes comprar. Incluso te llega una caja. Y esa caja es dada, administrada por una cuadrilla de donde tú vives que ve cuáles son tus opiniones, a dónde vas, con quién te reúnes, por quién votas. Pero al principio, al comienzo, ¿tú crees que no tenía una base de larga data generada, que no solamente la manipulación que hacía? La base la tuvo y con esa ganó, 56 punto y tanto %. La base... En unas elecciones transparentes. Ya de ahí para adelante, nada fue transparente. Pero me refiero a la base, era... ¿Qué es lo que pasaba culturalmente, sociopolíticamente, de cómo la sociedad se había construido a lo largo de décadas, quizás de siglos, para llegar a ese estado de cosas donde una persona como Hugo Rafael Chávez Frías pudiera ganar una elección? Porque aquí en Chile yo creo que no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar que esté el estado de cosas. Cuando llegó Chávez, la gente no se imaginaba que Chávez iba a llegar. Los cubanos que vivían en Venezuela fueron los primeros que salieron porque nos decían, yo tenía 15 años, o sea, imposible que sea responsable de este desastre, ¿no? Pero le decían a los venezolanos, ese hombre va a acabar con Venezuela. Entonces, lo que tú no ves ahora en Chile, mucha gente de una generación mayor que yo, más arriba que yo, no la veía. O sea, tú dices como cuando nosotros en Chile decimos que los comunistas en Chile son como los comunistas italianos y que una cosa como que no nos tomamos en serio. No sé, a mí me parece... Ingenuo. Ingenuo no. No entiendo cómo ustedes dicen que el Partido Comunista de Chile es distinto al de otros países. Lo que pasa es que no ha llegado al poder. Claro. Yané Jara dijo que iba a renunciar al Partido Comunista. La acabamos de ver el fin de semana en un evento, el otro fin de semana, el que pasó, creo. No la vi, pero sí, pasa eso porque pasa que se topa uno en el metro con alguien del Partido Comunista. Yo creo que es que uno no se levanta. Yo creo que es que no han llegado al poder. Pero, y no solamente Chile, en cualquier país hay que cuidar la democracia, porque uno puede creer que es un país con las mejores índices económicos, con los mejores índices de democracia, de seguridad, y puede pasar. Y lo que pasó en Venezuela, como te digo, antes de Chávez, habían injusticias sociales. También la meritocracia la habían dejado de lado, entonces la gente estudiaba, la gente preparada. En Venezuela además recordemos que la educación era pública, gratuita y universidades de ranking mundial. Eso te doy fe yo porque, claro. Porque cuando estudiando Derecho, estudiando Jurisprudencia, o sea, Andrés Bello era venezolano y hasta el día de hoy las doctrinas jurídicas en Latinoamérica de mejor calidad, mucha estaba en Venezuela. Uno no podía entender cómo los grandes maestros, cómo uno estudiaba los textos y era de alto nivel. Uno veía lo que pasaba en la aplicación de la justicia y no era lo mismo. Y gratuita. Entonces no pueden a hablar nivel de tampoco generación de conocimiento. Que era que estudiaban los hijos de los ricos. Porque acá es carísimo estudiar y en las mejores universidades, además de estudiar, tienes que salir muy bien en la PAES, tienes que tener una preparación de cuarto medio de un colegio privado muy bueno. Eso nosotros no lo veíamos en Venezuela. Yo soy hija de la escuela pública, de la educación pública. Estudié hasta octavo en educación pública.
Y de centro izquierda. Y milité en la centro izquierda. No, hoy en día no. Hoy en día soy centro derecha, bien liberal. Porque esa es otra cosa. En Venezuela, yo como digo, Chávez llegó cuando yo tenía 15 años. Y entonces también la capacidad de observar otras ideologías y de otras formas de desarrollar la política tampoco la tuvimos de cerca la gente de mi generación. Hasta que hemos salido, la mayoría, casi los 8 millones que hemos salido, decimos ahora, o sea, había otro mundo fuera de Venezuela. Había otra forma de ser. Entonces, claro que había injusticias, claro que había mala praxis, sobre todo el aspecto legal, y que eso, bueno, tan mala praxis hubo que Hugo Chávez no debió ser candidato. Una persona que da un golpe, que está imputada por esto, lo indultaron, lo indultaron especialmente para esto, claro. No lo puedo creer eso. Pero exactamente esa es una de las razones y prueba de lo que decimos, de por qué llegamos a donde llegamos. Oye, solo un comentario a propósito de que en otras épocas muchos nos sentimos con cierta sensibilidad en algunas materias de centroizquierda o más progresista, pero cambió tanto el escenario, se fue tan lejos la izquierda que ya casi uno tiene que contratar un telescopio para ver dónde llegó. Entonces, inmediatamente el centro se corre mucho más allá y muchos hemos quedado en posiciones sobre distintos temas que no por cambiar uno de posición, sino por la radicalización de ciertos grupos de izquierda tan a lo lejos que automáticamente te dejan a uno en la posición oponiéndote a esas cosas y te dejan del bando contrario. O sea, te entiendo perfectamente que tú hayas sido de centro izquierda, claro, pero que una vez que llega Chávez y llega Maduro, te pasas a la oposición y eso pasa a ser, entre comillas, derecha. Sin que hayas cambiado tú mayormente. Claro, lo que pensaba. Pero es que Chávez utilizó el tema de derecha e izquierda. Decía, la derecha. Y yo decía, pero en Venezuela no hay derecha. Entonces, esto es un relato construido, esto no es la realidad. ¿Tú crees que Chávez siempre fue tan cercano ideológicamente al marxismo cubano, o fue una necesidad de sobrevivencia y de alianza regional, geopolítica, Se militar? necesitaba relaciones simbióticas. O sea, fue sencillamente practicidad, no fue una cosa de alianza espiritual. Si hubiesen sido los musulmanes o si hubiesen sido otros, ellos han sido muy pragmáticos. El poder siempre era el objetivo principal. Mira, ser comunista o no era irrelevante, secundario. Irrelevante secundario, pero le podía sacar provecho. Y lo hizo. Y tan pragmáticos son que el 3 de enero Estados Unidos toma y presenta ante la justicia a Nicolás Maduro y Flores, y el fin de semana estuvieron de risas Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez con el cuerpo diplomático. Ya Maduro pasó a segundo plano. Igual que el Chávez cuando se murió también pasa a segundo plano. Así de pragmáticos son. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Creo que viene un proceso largo. Cuando lo digo sé que es impopular. Incluso, como te digo, para ti no, pero para quienes nos escuchan, quizás a veces incluso hasta te funan. Es que tú quieres que se demore más. Pero creo que no va a pasar menos de 12 meses hasta que podamos ver cambios realmente tangibles. Cuando tú hablas de que la oposición no esté preparada, pero es que también no está preparado el terreno. Yo no creo que este 100%. Sea el momento de llegar. Hay que desmantelar las bandas armadas. Expliquemos eso porque yo creo que hay mucho detalle ahí. Y voy a partir yo diciendo la parte más fea, que tú ya algo lo anticipaste. La oposición no está preparada. La oposición no toda es confiable, por lo menos para los intereses de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hizo una operación de altísimo riesgo que hasta el momento le salió bien, pero no puede arriesgarse a nada, no puede entregarle el poder simplemente a uno u otro porque dicen que son de oposición. Pero yo no creo que sea por un tema de desconfianza. Es un tema de que, como que si yo le dijera a un niño de 2 años que levante una pesa de 15 kilos, tú vas a poder hacerlo, un niño de 2 años no. Y no es por desconfianza, es por la capacidad que tienes en ese momento. Yo creo que no es una sola razón. Yo creo que pueden haber desconfianzas específicas a uno u otro. Algunos en relación con las personas porque no las conocen, otros por lo que tú dices, porque no tienen la capacidad. O sea, cuando lo mencionábamos recién, uno ve los relatos en la prensa como si fueran películas de Hollywood. Y uno dice, Estados Unidos se tomó Venezuela y Donald Trump tuiteó una cosa divertida de Wikipedia que era el presidente... El nuevo presidente interino. Pero bueno... No todo el mundo entiende que Donald Trump es un comediante. Exacto. Además que todo lo hace
en risa, en para burla. el show. Mira, los venezolanos conocimos a Donald Trump mucho antes de que siquiera se lanzara la candidatura. Nosotros tuvimos una Miss Universo que se llama Alicia Machado. Por supuesto. Bueno, y él era dueño Claro, por supuesto. de la empresa Miss Universo. Ella subió mucho de peso después de ganar la corona. Y él la hizo rebajar en público, la puso a hacer ejercicio con todas las cámaras viéndola y que se comía y la insultó y la humilló. Y eso lo conocimos los venezolanos mucho antes de que el mundo conociera a Donald Trump. Porque en Venezuela, la Miss Universo es como una figura a la par de un presidente, o sea, como muy avalada y legítima la figura. Entonces nosotros conocíamos este aspecto de la personalidad del presidente Trump mucho antes de que se decretara. En Chile mucha gente interino. critica a los matinales y las cosas que generan, pero yo los análisis más precisos, más inteligentes que he escuchado de Donald Trump y su personalidad son de Julio César Rodríguez y de José Antonio Neme. En el sentido de decir, el que no entiende que Donald Trump es una persona de la televisión, es una persona de la farándula, con esa lógica que siempre está jugando un doble juego. Por un lado administra, pero lo que más le gusta y lo que más le fascina es descolocar, decir una frase, pelearse, no con un político, pelearse con un presentador de televisión, con un actor. Está siempre funcionando en ese registro y bueno, eso tiene muchas consecuencias. Yo, por ejemplo, no me di cuenta en agosto que iba a pasar lo que iba a pasar. Me di cuenta cuando Nicolás Maduro empezó a hacer sus bailecitos burlescos y dije, bueno, esto Donald Trump no lo va a tolerar. O sea, que le falten el respeto es la línea final. Pero ahora que lo dice, yo tuve un momento de desesperanza cuando llega ya como el 15 de diciembre y veo que los gringos no entran. Y tuve un momento de desesperanza. Incluso quien es mi jefe en el trabajo, que viene del área política, me preguntó cómo está Venezuela. Y yo, ya no va a pasar nada. Qué sé yo. Pero eso fue como 2 horas. Después dije, no, tiene que pasar, tiene que pasar porque me acordé de eso, del bailecito, y me acordé de la burla. Y entonces, como te digo, ya los venezolanos conocemos al presidente, por lo menos lo de mi generación, al presidente Trump, desde antes. Sabemos que es una persona de la televisión, que lo está... Digo, ese no se va a quedar con que Maduro se ande burlando así. O sea, empieza a subir la presión, ya hay un nivel que no puede subirla más y no puede quedar haciendo el ridículo durante 2 años mientras el otro... No, y además vienen elecciones en Estados Unidos. Ya, es que a eso quiero ir, a todas esas cosas quiero ir, porque yo creo que efectivamente no puede durar poco tiempo la transición. No entramos en un tema que vale la pena, que es importante precisar. Esto cuando pasa lo de Maduro, en realidad Venezuela es un país enorme. Venezuela puede ser del tamaño de México, puede ser del tamaño de varios países europeos, sin la infraestructura de caminos, de telecomunicaciones. O sea, el país tiene que seguir funcionando, alguien tiene que llevar las contabilidades, hacer las facturas, seguir administrando lo que hay. Y alguien tiene que desmantelar lo que hay. Yo creo que... asumir los costos de los problemas que sucedan también. Sí, también. O sea, es imposible, o sea, para reemplazar un gobierno tendrías que llegar con 15.000 personas de confianza que conozcan el día a día de cómo se hacen las cosas. Es imposible. Y no descarto esa posibilidad. Yo creo que hay miles de personas que el gobierno de los Estados Unidos puede estar evaluando. Claro, pero no es de un día para otro. No, y no va a ser ahora, claro. Claro, por supuesto. Pero yo sí creo que entre las conversaciones con Delcy Rodríguez es que ya comenzaron en Qatar, que ya está demostrado que tenían tiempo conversando, es que tiene que desmantelar dentro de ellos mismos las bandas armadas, sobre todo las bandas armadas, y que la Fuerza Armada Nacional siga las reglas que le impone Estados Unidos. Después hablamos de pérdida de la soberanía, cuando ellos mismos están siguiendo... lo de la pérdida de la soberanía es un tema que yo descartaría de plano. Sí, pero cuando hablan de la soberanía... No, a ver, es que un país... O sea, que cuando luego de lo que pasó se toca el tema de la soberanía y tú tienes que quienes te estaban vigilando, quienes te estaban cuidando... Y además, no solamente que lo digamos nosotros, es que lo dijo la Cancillería cubana y la Cancillería de Venezuela. Entonces tú me dices que yo soberanía... Creo que quizás tú también entendiste por qué Delcy no María Corina. Porque tú tienes que buscar y si estás en una negociación política, porque es una negociación política de territorio tan compleja como la que estamos y como la que está metido Estados Unidos y está metido el régimen, tienen que tener interlocutores que sean reconocidos por las otras partes. Por supuesto. Y María Corina en este momento no es reconocida por la Fuerza Armada Nacional. ¿Hay rangos medios y rangos bajos? Sí, que fueron los que nos permitieron tener las actas y las boletas y las actas electorales. Sí, pero esos no son los tomadores de decisiones ni los dueños de las armas. Y además está el otro loco, el psicópata demente de Diosdado Cabello,
que es el que gobierna los grupos armados, los que llaman los colectivos. Que ¿Les podemos explicar incluso un poco qué es eso? Que también colectivos. vale la pena que la gente se meta en internet y busque colectivos vigilando la ciudad. Cuéntanos un poquito. Los colectivos son grupos civiles armados que no tienen ninguna casilla en el organigrama del Estado. O sea, es decir, son ilegales. Pero existen. Y además existen y son cuotas de poder. En Venezuela el Estado asignadas por territorio, por parroquias, como le llaman ustedes. Incluso hasta por parroquias. Parroquias son por ejemplo, comunas o territorios le llaman. Ni siquiera, porque los municipios son comunas. Estas son como unidades básicas territoriales. Unidades, sí, algo muy, muy chiquitito. Incluso por parroquia. En Caracas, por ejemplo, en la Gran Caracas, Distrito Libertador, hay varias parroquias. Entonces, entre esos grupos hay personas que le obedecen directamente a Diosdado Cabello. Gente armada, con fusiles, con ametralladora, con distintos tipos de armas de muy alta gama, incluso mejor que a veces que un soldado de la Fuerza Armada Nacional. ¿Y eso cómo lo desarticula? Bueno, eso es muy difícil. Te puede tomar mucho más tiempo. Eso es, y aquí habrá que Estados Unidos, imagino que estará viendo cómo hacen en Brasil, tú que conoces Brasil con el tema de las favelas, cómo se hace, porque funcionan, así como vemos esos grupos narcotraficantes y terroristas que tienen tomadas las favelas brasileras, para que tengan idea, porque eso se ha documentado más que los colectivos en Venezuela. Es una especie de esto. Yo creo que... ¿Tú leíste el libro ¿Por qué fracasan los países? Lo comencé a leer, no lo tengo, cuando lo terminé de leer. Es que en el primer capítulo, incluso en el prólogo, pone como ejemplo, y por este tipo de razones, por los colectivos, dice, es bien dramático, dice, Venezuela no tiene vuelta atrás. O sea, Venezuela es un Estado fallido y que no se va a recuperar, porque el Estado retrocedió tanto. Las ciudades las gobiernan estos colectivos armados, que una vez además que caiga Diosdado, quien sea, van a luchar ellos por su propia mismos, pero también creo que es lo mejor que nos puede pasar. Te lo digo pragmáticamente. Y se la van a matar todos entre todos. Y se iban a matar todos entre ellos mismos. Sí. Entre ellos mismos. Mira. Yo creo que eso va a pasar y creo que es lo mejor que nos puede pasar. Siendo muy pragmática, muy pragmática. ¿Por qué? Porque si viene un agente externo a eliminarlos, vamos a estar eternamente con acusaciones de la justicia internacional, de los derechos humanos, de lo que se les hizo a estas pobres víctimas, a estas pobres palomas. Y resulta que si lo hacen entre ellos, va a ser un genocidio de ellos entre ellos. Y esa es una de las mejores razones por las que Donald Trump dijo, yo ahí no me meto. Ahí yo no pongo gente mía, no pongo a María Corina, no pongo... Que sigan ellos mismos asumiendo ese problema. Pero sí le va a pedir a Delcy Rodríguez que controle a Diosdado Cabello. ¿Y tú crees que va a ser posible? Y Diosdado Cabello, primero que es difícil que lo haga, pero es que además es como un cartel de droga. Si tú te quieres salir, te matan. Y el día que Diosdado les mande a decir otra cosa, pues lo van a tumbar. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, claramente la transición yo creo que va la transición bastante muy movida, se va a demorar. Y no rápida. No rápida, yo no espero. A la industria petrolera le metes plata, le metes dinero y se va a levantar. Claro, le da algunas garantías tiene a las petroleras y sirve. Muy importantes a nivel global, como la bajada de precios. La bajada de precios le puede significar a la Unión Soviética, a Rusia, Unión Soviética se me cae el carnet, un apretón fuerte de oxígeno. Totalmente, o sea, a Cuba también le va a significar muchísimo. O sea, tiene las implicancias geopolíticas que son brutales. Pero todo lo que tú me estás diciendo hace que no pinte para 16 y 18 meses. O sea, tenemos que ordenar... Estados Unidos ha dicho 2 o 3 años incluso. Es que no, según lo que tú me estás diciendo, no es para menos. Uh-huh. Aparte que tienes que pacificar el país, sacar los colectivos, regularizar los registros electorales, porque tú vas a llamar a elecciones, pero las elecciones tienen que ser serias. Pero es que yo creo que las elecciones no se van a dar ni siquiera en 18 meses. Creo que el proceso de pacificación, y lo decía el secretario de Estado Marco Rubio, creo que era así que le llamaba otro nombre, pero ese proceso para mí es la base y la más importante. ¿Y quién va a estar a cargo para garantizar la gobernabilidad luego? Porque tampoco hay que construir unos cimientos muy fuertes, muy arraigados, para que realmente luego se pueda garantizar la gobernabilidad y no sea un fracaso a 2-3 años. Por supuesto. Eso es otra. ¿Y eso quién lo va a administrar, en tu opinión? ¿Quién convendría que lo administrara mientras? ¿Todo el tiempo Delcy y compañía? ¿Los mismos de siempre? No bajo la presión de Estados Unidos, porque claramente quedaron sin armas. ¿Cuántas personas habrán hasta muerto? Ahora, mira, ¿Qué se sabe internamente? Teníamos casi 1.000 presos políticos
ellos decían que no habían presos políticos. Ahora dice que vamos a liberar los presos políticos. Han liberado 54. 54 personas, de las cuales no han dado los nombres de todos. No sabemos si hay personas liberadas que no eran presos políticos. Y no liberadas, escarceladas, porque tienen régimen de presentación, prohibición de salida del país, prohibición, algunos derechos fundamentales y derechos políticos eliminados. Así que no es una libertad plena. Pero sacando esos detalles que son muy grandes, no han cumplido lo que dice Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que los parlamentarios del Partido Republicano también le están exigiendo al presidente Trump. O sea, el presidente Trump también tiene gente a la cual cumplirle. Y en que tienen que liberar los presos políticos. El presidente Trump está mucho más enfocado en el tema petróleo. Pero los representantes del Congreso, incluso del Partido Republicano, que es su coalición, también le están pidiendo a Delcy Rodríguez que tiene que liberar a los presos políticos. A todos. Y yo creo que esto va a hacer que el presidente Trump también tenga otra movida respecto. Yo no creo, no sé. Ojalá no esté equivocada, pero que vaya a haber otro ataque como el que vimos el 3 de enero, pero sí creo que pueden haber muchas medidas duras que aplicarle tanto a Delcy como a Padrino como a Diosdado Cabello. Recordemos que no ha sido levantada ¿cómo se llama esto? Sí, el botín, la recompensa. La recompensa. Sí. La recompensa, en medio de la palabra, de 15 millones por Padrino y de 25 millones por Diosdado. Y lo ha recalcado la Casa Blanca. Es decir, no han dejado de ser blanco de los Estados Unidos. Yo creo que una cosa que es clave para entender al presidente Trump es que parte de su juego es decir, tú sabes que yo soy capaz de todo. Tú sabes que yo soy capaz. Iba a decir otra cosa, pero ajá. Sí. Yo soy capaz de hacerlo. Soy capaz de lo que nadie más es capaz de hacer, ponerle arancel de 100% a todo el mundo un día para otro. Además, tú sabes que hoy te dije que no iba a atacar y mañana te puedo atacar. Tú sabes que ahí yo tengo una posición. Yo creo que el comandante en jefe de cualquier ejército, de cualquier fuerza armada, tú no puedes pedirle que te diga la verdad. Tú no puedes pedirle que sea transparente de qué cosas va a atacar y en qué está develar pensando. la estrategia. Parte del profesionalismo del comandante en jefe de una fuerza armada, particularmente la de Estados Unidos, es engañar, es despistar, para que suene mejor. Y el presidente Trump es muy bueno en eso. Y el presidente Trump es experto en despistar, claro. y es impredecible. O sea, tú sabes en los demás que tienen ciertos límites, que hay cosas que no se van a atrever a hacer, que son políticamente correctos, que no se atreven, que le tienen temor al juicio de reproche de la Corte Penal Internacional, de Naciones Unidas, de quien sea, y tú sabes que Trump, como él dijo, mi propia moralidad, mi propia mente, o sea, tú sabes que soy capaz de todo. Y eso, cuando ya lo hizo, además cuando dice, tú ya sabes lo que le pasó al que estaba antes de ti, ahora te puede pasar lo mismo si no me haces caso. Claro. Y al parecer funciona. Porque si bien no han entregado a todos los presos políticos, han entregado a muchos, han reconocido que los que estaban cuidando a Chávez eran cubanos, por lo tanto el tema de la soberanía se cae, están empezando a entregar los barriles de petróleo, o sea, parecen domesticados, sometidos. Yo creo que Estados Unidos, con una intervención que duró 3 horas, sí, cambió el eje del poder. Del mundo. Bueno, también podemos hablar de eso, porque realmente... Vale. Del mundo. Yo creo que, a ponerlo como en 2 platos, peras y manzana, el régimen nunca había enfrentado a una persona que no cumpliera la estrategia, más que ellos. Y el presidente Trump hoy te dice que no va a atacar, mañana a lo mejor ataca. Claro. Cambian las condiciones de ataque. Y el régimen, la gente, todos los organismos internacionales, la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional que tiene CPI, tiene 7 años haciendo una investigación, cumpliendo el debido proceso. Y el presidente Trump cambia el proceso de acuerdo a la demanda del momento. Claro. Entonces ellos, claro, los toma un poco fuera. No, claro, y la gente dice, ¿y el orden internacional? Y él dice, ¿cuál orden? Si esto es el desorden internacional. Y es que es verdad. O sea, y además, y yo eso lo banco. El orden internacional dura hasta cuando se deja de cumplir. Porque el derecho es política congelada. Todo el derecho es política congelada. Llega un momento en que tú dices, mira, ya esta solución no nos está funcionando, la vamos a cambiar. Y así cambian las constituciones de los países, por las buenas y las malas, pero evidentemente ya cambió. Y si tú ves la seguidilla de anuncios que hizo Donald Trump los mismos días o la misma semana, o sea, retirar fondos de Naciones Unidas, pedirle a las empresas, va a aumentar en un 50% el presupuesto en defensa de Estados Unidos, que es el presupuesto en defensa más grande del planeta. Lo va a aumentar de un año para otro en 50%, y
y amenaza a las empresas de defensa que si siguen repartiendo dividendos no les va a dar más contratos porque lo que ellos tienen que hacer es reinvertir. Y a la Unión Europea también le pidió que aumentara el gasto en defensa. Es que eso, fíjate, aquí vamos a entrar en temas polémicos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el policía del mundo. Dijo: yo tengo bases militares en Alemania, nadie más produce, yo soy el gran cuidador del universo. Pero se le empieza a acabar la plata, empieza a existir China, empiezan a haber otras cosas, y llega algún momento que él dice: no me da el dinero, no puedo seguirme endeudando para pagarle la protección a Europa, para pagarle la protección a todo el resto del mundo. Ustedes, los europeos, se cuidan solitos y yo cuido lo que tengo que cuidar y me enfoco en las cosas que me importan, como son, por ejemplo, ganar la carrera de la inteligencia artificial y que los chinos no sigan creciendo tan bestialmente como lo están haciendo. Y ustedes se cuidan solos, aumentan del 2 al 5% del PIB su gasto en la OTAN. De alguna manera, aunque cuesta pensarlo por la personalidad del presidente Trump, es un acto también de humildad y de reconocer que ya no tienen el mismo poder que antes, que el mundo ya no es unipolar, que el mundo es multipolar y que Estados Unidos no se va a preocupar de todo, se va a preocupar de su propio país, de su propio ciudadano y de la zona regional. Del hemisferio. Y del ¿Qué hemisferio. tanto le ha molestado a la gente que se preocupe de Estados Unidos del hemisferio? Es que eso también tiene una razón súper política, geopolítica y militar. Si tú disparas un misil desde Pekín a Nueva York, se demora varios minutos y tú alcanzas a apretar los botones para que salgan los misiles en contra y te alcanzas a defender. Si tú ese mismo misil lo lanzas desde Panamá o lo lanzas desde de Cuba Colombia, o Venezuela, de Venezuela, no te da tiempo. No alcanza. Claro. O sea, en Florida hay varios millones de muertos antes de que se alcance a defender. Entonces, y voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero tal como de alguna manera, con la misma lógica, a China le molesta Taiwán, porque está demasiado cerca, es normal. Pero yo veo eso un poco raro, o sea, ¿Por lo qué? de Taiwán. O sea, yo pensé en el mapa, en cómo sí, está, sí, en un no, mapa no, pintado o sea, tienes razón, Cuando te separa el Atlántico... pero China pudiese acabar con Taiwán. Tiene la capacidad de... ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, porque Taiwán está más armado que Israel, probablemente, y porque los intereses económicos... Yo creo que los chinos son muy pragmáticos con los intereses también, económicos. Sí, yo creo que va por ahí. Bueno, y militares también, no es cosa fácil el problema diplomático que hay. Y les dan pasaporte, ¿no? Sí, entran, salen. Ajá, entonces como... Sí, hay un pragmatismo. Al mismo tiempo es un tema súper nacionalista que tú dices yo dentro creo de que China. va por Hay ahí pocos también. temas que unen tanto a los chinos hasta Nepal y el Himalaya, como el tema de Taiwán. Entonces es un tema, es como Bolivia con el mar en Chile. De alguna manera les conviene seguir diciendo que quieren recuperar el mar y que todos esos problemas están... Una vez le pregunté a un embajador chileno que por qué no negociaban la salida al mar y el corredor humanitario que tanto le Se nos acaba el negocio. Es como y me dijo, no. Como antes que entremos en eso, que es muy interesante, María Corina, ¿cómo interpretas tú esto de dimes y diretes, esta gran especulación mundial de cuál es la relación del presidente Trump con ella? ¿Qué opinas? ¿Le da confianza? ¿Son amigos? No es primera vez que se van a encontrar, se encuentran pasado mañana, el jueves se van a encontrar, jueves 15, 12, 13, 14, 15, el jueves 15 se van a encontrar. Creo que han tenido reuniones previas. O sea, no ahora, pero antes. Todo el mundo tiene con todo el mundo. Claro. Ella tuvo reuniones con Joe Biden, tuvo reuniones con el Papa. No sé si todo eso sea de ella dijo que le va a de... llevar, yo creo que la gente también va a estar enfocada en el tema del premio Nobel. Ella dijo que le va a llevar el premio Nobel porque él lo estaba esperando. Y él no ha dicho que no lo va a recibir. Así que creo que va un poco por ahí. Creo que es una personalidad... como lo vemos, bueno, una persona que viene de la televisión, viene del show, es un showman perfectamente, o sea, toca el cao, y creo que ella entiende como líder de la oposición venezolana que necesitamos los aliados necesarios. Eso sin duda que van alguna. por encima de los egos. A mí, cuando la gente cierto, me dice, ¿cómo se sentirá ella cuando dijo que ella no tenía el respaldo? Mira, aquí está por encima la democracia del país. Y esa mujer le ha dedicado también al país, a la historia, a la lucha, porque haya democracia en Venezuela, porque haya dignidad en el país. No importar que cómo te nombraron. A mí me llamó la atención cuando recibió el premio Nobel quien no lo hubiese rechazado. Porque todo el mundo cuando te dan el premio Nobel ya saben que te lo diste, que te lo dieron. Que te lo van a dar. Y ella, si lo hubiese rechazado y hubiese dicho, lo rechazo porque en realidad hay injusticia,
le corresponde a Trump. No te estoy diciendo que sea... Si ella lo hubiera hecho así, es de Trump. Pero una cosa distinta es, ok, lo recibo yo, pero se lo dedico a... Y además me junté con Biden, y además no estoy tan seguro de que llenar la costa de portaaviones sea lo mejor que pueda pasar. No sé, es una de las líneas especulativas. Hay otras líneas especulativas que dicen que no, que mejor hay que cuidarla, porque no es el momento para que tome a cargo una organización que nadie conoce bien y que tienen que seguir administrando los que conocen, y que además la legitimidad de ella no se puede manchar siendo un títere, entre comillas. Tiene que, si llega al poder, tiene que ganar por un acto eleccionario libre, que sean los ciudadanos venezolanos los que la elijan y no que sea puesta por la fuerza. ¿Cuál de todas esas especulaciones crees tú que yo creo la que más precisa? ¿O todas juntas? No, yo me decanto por la que ella va a llegar cuando haya unas elecciones, pueda haber unas elecciones libres, va a ser reelecta, otra vez, y digo reelecta porque ya fue elegida en primaria, no la permitieron, en las elecciones del 28 de julio no le permitieron inscribirse, gana Edmundo González porque ella le levanta la mano, claro que le tengo mucho respeto pero no es lo mismo. Al presidente del mundo, además lo conozco de antes, pero realmente exacto, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ella hay que cuidarla. Ella misma no le conviene en este momento. En este momento, es que yo creo que lo mejor que hizo el presidente Trump es poner a alguien dentro del régimen. Y con los Rodríguez ya tenía una conversación previa, que ahora se ha develado. Y ellos tienen que cumplir. Yo creo que en esas películas de Hollywood que uno ve, que alguien habla con los malos, por ponerlo de esta forma, y ellos mismos se eliminan entre ellos. Esto va a ser claro. una autoeliminación de ellos. Oye, además, cosas que no salen en las películas de Hollywood, que siempre dicen, no, yo no negocio con terroristas, que es un dicho típico de los políticos en el mundo. Sí, con los terroristas siempre se está negociando. Y el mismo presidente Trump llamaba a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro decía, sí, tuvo una conversación muy amable, eso fue lo que dijo en la entrevista del 1 de enero. Incluso la vocera de la Casa Blanca, el presidente Trump, dicen que tiene muy buena relación con Delcy Rodríguez y que está cooperando. Pero la tenía con Nicolás Maduro. También, cuando habló con Nicolás Maduro, entonces esto demuestra cómo es el mundo real del pragmatismo de las relaciones de poder, donde por un lado te tengo todos los cañones encima, por otro lado, amablemente te digo, ándate a Turquía, ándate a Rusia, apúrate que te conviene. Y si te pones tonto, te extraigo y te traigo una cárcel acá. O sea, las relaciones de poder son muy frías y muy pragmáticas. Y es lo que está haciendo Estados Unidos. Sí, y lo estamos viendo. O sea, ya salimos de la cosa políticamente correcta. No, y yo creo que a mucha gente le irrita que el presidente Trump haya llamado las cosas por su nombre. Me interesa el petróleo y me interesa que haya orden en el hemisferio para que también haya orden en mi casa. Es como que tú quieres vecinos, pues los vecinos. Tú no quieres más los vecinos. Entonces, esto es lo que pasa ya. Lo que pasa es que no ha sido romántico en llamarlo por otras formas, cuando él lo que le interesa es petróleo y que haya un país en orden. Barack Obama probablemente mandó más bombas, hizo más guerras en sus 8 años de gobierno. Pero la motivación que se decía en público era otra. Y a mí me encanta Obama. Hablaba bonito. Muy bonito, era una persona afrodescendiente, porque entonces eso también le vende, aparte de la izquierda, y no el magnate del dinero, el rubio, el ruso, como le dicen acá. Claro, que come hamburguesas. Que come hamburguesa, que viene de la farándula. Entonces, yo creo que aquí también hay mucho de narrativa. Pero vayamos a la realidad, vayamos a los números de cada país, ni siquiera solamente de Venezuela. Lo que dices tú, el presidente Barack Obama mandó a bombardear mucho más que el presidente Trump. El deporter in chief, le decían, deportó más de 3 millones de personas. O sea, es mucha narrativa. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo fíjate que me gusta ese dicho que dice, por sus frutos los conoceréis. También. A mí me dices, ¿quién trae más paz en el mundo? Y eso es lo que yo celebraría. En ese sentido, claro, Obama sacó el Premio Nobel de la Paz, pero no tuvo Pero también lo sacó el presidente Santos. ¿Te acuerdas? Sí, y el presidente Santos, en nombre del derecho internacional, ese que tanto cararean, derecho internacional, y también se ganó un Nobel de la Paz. Bueno, pues, el tema es de nosotros, que le damos tanta fe y le damos tanta importancia a cosas como el Premio Nobel, que básicamente es una designación política de un país que pertenece a la OTAN, además que tiene sus objetivos específicos. Bueno, yo no me fiaría tanto. Pero igual los venezolanos, y yo particularmente lloré muchísimo ese día, porque tenemos la dignidad
tan pisoteada, la autoestima social del venezolano está tan pisoteada, Francisco, que esas son detalles que a nosotros también nos sirve. Y siguiendo la línea del pragmatismo que estamos hablando, si eso nos sirve para mantener elevado nuestra razón de ser y nuestra lucha, la vamos a usar y la usamos. No, o sea, para nosotros, para los venezolanos, yo también me alegré fue ese día. un bálsamo. También me alegré, pero no por eso pienso que sean tan objetivos, merecidos, que no es una certificación de santidad todas las veces que lo dan y que las personas lo ven. Es así. Oye, ¿y con los venezolanos que hay en Chile? ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver? ¿Cuántos van a volver? ¿En qué plazo? ¿O bajo qué condiciones? Pues estoy pensando en voz alta que si tú me dices falta bastante tiempo para la transición, luego para que hayan elecciones, pero también las elecciones no pueden ser con cualquier institucionalidad. Probablemente tenga que haber un cambio institucional, o sea, si Hugo Chávez cambió la constitución, hizo una constitución, lo que él llama bolivariana, quizás haya que cambiarla. Esto del cuarto poder, hay muchas. No es llegar y hacer una elección y cambiar las cosas como. La reelección indefinida es una de las primeras que hay que cambiar, que no haya reelección indefinida en Venezuela. Pero muchas formas, la forma como se designa los supremos, la forma como se maneja muchas cosas. O sea, no es cosa de llegar y hacer elecciones, hay que hacer quizás muchos cambios previos y eso va a tomar mucho más. Que también se lo pidió Estados Unidos a Delcy Rodríguez. Es que es obvio que hay que hacerlo, es obvio porque eso no es un país. Igual yo creo que ellos Tú no puedes dejar el control, Estados Unidos no puede dejar el control con esas reglas del juego, con esa, como dicen ustedes, como está rayada esa cancha acá. Sí, exacto. O sea, eso hay que cambiarlo. Y eso no sé si tome tan poco tiempo. No, eso o sea, ya vamos en 3, 4, 5 años, de verdad. Y yo creo que se tiene que demorar el tiempo paralelamente se puede ir creciendo en democracia, se puede ir ganando terreno a la democracia también. No creo que es que vamos Por supuesto, a ver todos los días. Pero yo creo que es necesario que se hagan bien los cambios para que luego no tengamos problemas de gobernabilidad. Eso para mí es importantísimo. Y bueno, entonces mientras tanto, los venezolanos acá. El 3 de enero en Parque Almagro, Estación Central. No. Estamos comprando nuestro pasaje, ya nos vamos. Claro, por supuesto. Pero el 5, cuando presentan a Maduro ante la Corte Federal, ante la Justicia, y eso fue el 5. El 7, miércoles 7, salió un reportaje de un diario escrito de Chile Grande, y todos decían que no, que lo iban a pensar mejor, que Chile tienen arraigo, que tienen hijos, que tienen un emprendimiento. Cuando ven las fotos de los colectivos, como un enjambre de motos con gente armada revisándole los celulares a la gente. O sea, yo tengo tiempo diciendo que incluso Chile es uno de los países donde la tasa de retorno va a ser de las más bajas de retorno. Porque Chile es un país, a pesar de la diferencia cultural, porque evidentemente existe, y es uno de los países de Latinoamérica con quien más tenemos diferencia cultural, es uno de los países donde más hemos echado raíces. Hay hijos, la gente el venezolano en Chile tiene más estabilidad, porque el país te da más estabilidad, más se garantizan tus derechos, a diferencia de otros países. Veamos Argentina, el tema de la economía. La agarró un presidente liberal, pero la economía no ha mejorado como tal. Entonces, podría quebrar. Entonces, en Brasil tienes el tema del idioma. En Brasil el idioma, y el arraigo, y es muy grande. Acá están como más concentrados en región metropolitana. El venezolano, y tú lo sabes por tu experiencia con tus abuelos, le gusta estar en familia, no que las distancias sean tan largas. Nosotros somos una cultura que nos gusta incluso pasar los domingos de la abuela. O sea, a ese nivel de siempre andar juntos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho y va a hacer que sea Chile uno de los países con la tasa de retorno más baja. No quiero decir que no vayan a volver. Habrá muchos que vayan a volver, al igual que los chilenos, que todavía hay más del 5% de la población chilena fuera del país, aun cuando ustedes tienen 36 años de democracia ya, todavía. Pero creo que Chile también puede ser un gran apoyo para programar este plan de retorno a casa, de volver al país. Ese es un operativo logístico. Logístico muy grande, porque además ustedes tenían poquita gente, nosotros tenemos 8 millones de personas. Y además no todos están legales, o sea, hay que hacer registros, quizás no todos entraron con los nombres que tenían, o sea, es una cosa para empezar que hay que abrir los consulados, darle identificación a las personas. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que va a pasar.
a largo plazo, porque ya todo el mundo empieza y me preguntan y me Claro, preguntan. ¿quién va a ser el embajador de Chile de CAST eso la gente te pregunta? No, pero más que el embajador, porque el embajador no da un pasaporte, pero el cónsul. Sí. Me preguntan, pero ya el consulado va a abrir. ¿Y cuándo va a abrir el consulado? Y yo quiero mi pasaporte. O sea, la gente ya empieza a buscar lo que me puede significar una mejora para ellos. En las y eso últimas se va a llevar elecciones, tiempo. ¿los venezolanos que estaban en Chile podían votar? Con ciertas condiciones, tenías que tener pasaporte vigente, tenías que tener residencia definitiva en el país donde estuvieses, había otra condición que no recuerdo cuál era. ¿Cuánto cambiaba, crees tú? ¿Cuánto es el universo real de venezolanos con papeles, sin papeles, viviendo en Chile? Con margen de error. 850, 900 mil. De esos más o menos, ¿cuántos habrán votado? ¿Cuántos habrán votado efectivamente en la última? Poquitísimo, se me fue la cifra, debería tenerla en la mente, pero se me fue poquitísimo. Fueron como 50.000, no recuerdo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no puedes hacer una nueva elección sin solucionar ese tema antes. No, en unas nuevas elecciones tiene que ser... No lo va a permitir Estados Unidos. No lo puede permitir. No lo puede permitir, más allá del buenismo o no buenismo de Estados Unidos, no lo puede permitir porque no va a ser legítimo. Y si no es legítimo, no va a tener el aval del Estado venezolano para que siga haciendo lo que va a seguir haciendo durante un tiempo. No, tiene que ser, un tiempo más. Que ser votación universal y casi tiene que ser obligatoria. Universal. Secreta, porque en Venezuela recordemos que los colectivos, estos grupos colectivos, incluso te voltean la llave, la cuadratura electoral para ellos ver por quién tú votas. Seguro. Entonces, o sea, tiene que ser secreta, tiene que ser para todos los que podamos votar, todo mayor de 18 años que se inscriba. El de nosotros no nos inscriben automáticamente en nuestro CERVEL, el poder electoral, sino que tienes que irte a inscribir, pero te tienen que habilitar los puntos para irte a inscribir, que tampoco lo habilitaron. Hubo venezolanos en Venezuela que ya cumplieron 18 años y desde la última inscripción no se pudieron inscribir. Entonces, si tú no estás inscrito, no puedes votar. Entonces, tiene que haber muchas condiciones, tiene que haber observadores, dejarlos entrar. De Chile fueron muchos, no los dejaron entrar. Y tiene que haber realmente las condiciones electorales de estándares internacionales para que pueda ser una elección verdadera, en la que creo, de todas maneras, o sea, te lo firmo, que gana María Corina Machado, incluso más que Edmundo. No, eso de todas maneras, si la elección fuese hoy, si la elección fuese en 5 años más, bueno, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, pero a lo mejor no estamos. No, pero yo espero que va a ser menos, pero tampoco creo que va a ser en un año. Ojalá yo esté equivocada y sea mucho más corto. Y una pregunta polémica. Yo creo que la mayoría de los venezolanos con los que yo he conversado, de Chile, el 99%, están muy felices con lo que pasó el 3 de enero. Están muy felices. Si el país empieza a funcionar, si empieza el petróleo a llegar a verse en la calle, si es que la violencia disminuye, si es que la institucionalidad empieza a fortalecerse, quizás no estén tan apurados el gran pueblo venezolano en hacer un cambio, en que quizás digan, mira, estamos bien con este tutelaje, o sea, a Puerto Rico le fue bien, tú sabes a dónde me quiero dirigir. ¿Para qué vamos a invertir en Fuerzas Armadas si jamás vamos a poder tener portaaviones ni esta operación supersónica cinematográfica que se dio en 3 horas acá? Y si nos quedamos con una alianza profunda con Estados Unidos, no te lo estoy planteando. No, estoy diciendo que es un escenario. Es un escenario. Sí, que se acomoden, o sea, se arregló la parte económica y la seguridad. El nuevo Estado libre asociado, para no decirte un nuevo Estado de los Estados Unidos, porque no hay continuidad territorial. El Estado 51. O 52, o 53, no sé. Pero mira, pero decir, ¿sabes quién? Mira, nosotros, a ver, poca gente sabe, pero Panamá no tiene Fuerzas Armadas. Claro. No tiene Fuerzas Armadas. Un país que no tiene Fuerzas Armadas no es un país. Es un país, y todos sabemos la importancia del Canal de Panamá, o sea... otra cosa que salga en los diarios, que aquí viene el presidente, no tiene Fuerza Armada, no es un país, está protegido por Estados Unidos. Al país que lo protege Estados Unidos, de Latinoamérica, incluso si fuera Chile, es el país que está más protegido del mundo. Entonces, pueden haber intereses dentro de Venezuela que digan, mira, aquí preferimos que la inteligencia la hagan los que saben de inteligencia, que haya poco interés en una soberanía plena, autónoma, sin ningún tipo de protección y donde ya sabemos que hay gente interna de lado y lado que puede detonar las cosas de forma negativa. No, me refiero sobre todo a que los propios venezolanos quieran tener
una democracia de alguna manera asociada o tutelada a un protectorado de a un Estados protectorado de Unidos. Estados Unidos, porque eso les conviene en términos de seguridad, económicos, y no estoy discutiendo el liderazgo de María Corina, sencillamente estoy diciendo que puede haber interés en Estados Unidos, puede haber interés en muchos venezolanos de decir, no nos dejen, o sea, no se vayan, Es que no se vayan del todo. Es que no lo digo yo. Sigan acá, síganos cuidando porque lo pasamos demasiado mal durante 26 años, entonces no nos interesa tanto, tan rápido ser un país completamente autónomo que se tenga que cuidar solo. Es que pueden hacer pueden hacer un nuevo concepto también. Uh-huh. A eso me refiero. También pueden hacer en el derecho internacional. Que el derecho Da para todo, da para todo. Está cambiando. Y está cambiando y puede cambiar. Siempre me pregunto cuando me hablan de derecho internacional, ¿y quién lo dicta? ¿Y quién lo dicta? ¿Quién o sea, ¿no? ¿cuál derecho internacional? ¿El de qué? Y yo dije algo que salió en otro medio de comunicación. La autodeterminación de los pueblos tiene que estar por encima del derecho internacional. O sea, porque ¿cómo es posible que un pueblo quiera algo, pero no, el derecho internacional no te deja? A mí eso el me derecho parece y el derecho alucinante. internacional se ha planteado en situaciones donde donde no se discute la soberanía, donde no se discute la autonomía, Oye, pero no donde en la situación en la que estamos. A mí uno de los temas que me molesta de la hipocresía global es que se habla de la democracia que por supuesto yo creo, y creo en los valores democráticos, pero la democracia representativa que tenemos no es representativa. En Chile, nuestros representantes, nuestros parlamentarios... Tenemos parlamentarios acá, y digo tenemos, porque como te digo, yo también pago impuestos en este país, soy solicitante de nacionalidad, antes que digan que porque me creo chilena, porque vivo acá, o sea, tributo para acá, que sacaron una cantidad enorme de votos y no entraron. Entonces, y unos que si sacaron mucho menos y entraron. Eso no es representante. El prestigio de las instituciones, o sea, si tú ves cuánto la gente se siente orgulloso y se siente representada por sus representantes, no se sienten representadas. O sea, eso es una democracia, de alguna manera, y en ojo, ese aspecto, una democracia que fallida. No es tema de esta conversación. Todos los temas. Todos los temas son. Todo lo que se nos dé la gana podemos conversar. Yo creo que eso es una bomba de tiempo para Chile. Sin duda alguna, y tiene que ver con Entonces, cuando les llega otro estallido, ves, ay, no sabemos qué pasó. No, por ¿Cómo supuesto, no vas a saber qué supuesto, pasó? Por supuesto, tenemos una crisis de legitimidad. Si están tomando de decisiones personas que no son brutal. legítimas. Por supuesto, no del todo. No el como rayado de la debiera ser. cancha me lo va a hacer alguien que no está jugando en mi cancha. Entonces, yo creo que ahí... Ahora, vuelvo a mi pregunta anterior, porque sí, yo creo profundamente en la democracia y creo en la voz de la mayoría. Y en este momento, claro, no se ha hecho la prueba, pero yo apostaría que la inmensa mayoría de los venezolanos está feliz con lo que pasó. Muy felices. Y la misma mayoría... Incluso los que tienen distintas visiones sobre Estados Unidos. Y esa misma gente puede decir, ¿sabe qué? O sea, primero pueden cambiarle el nombre a la calle principal de todas las ciudades y ponerle Donald Trump. Seguramente ya hay un niño venezolano que se llame Donald Trump. Seguro. Pero seguro van a haber estatuas de él en muchas partes. Seguro va a aparecer en algún billete y probablemente él mismo lo va a impulsar sin que nadie nos enteremos. Y pase lo que te decía recién, que los mismos venezolanos, si están contentos con los resultados, democráticamente, por vía de plebiscitos, por vía de elecciones, digan, no, queremos 8 años más de transición. Si esta transición, o sea, entre... O de protectorado. O de protectorado, de alguna manera. Es que no lo descarto. De hecho, lo decía María Corina Machado, nuestro principal socio estratégico en seguridad tiene que ser Estados Unidos. O sea, es algo que ya lo dijo. Y es algo que también pensamos muchas personas. No es que vamos a hacer el Estado 51, 52, tanto, pero sí necesitamos alianza. Y no solamente con Estados Unidos, con países de la región. Chile, como testigo de excepción, tiene un caso contra Diosdado Cabello, impulsado por el Ministerio Público chileno. Claro, faltaría más, si fue uno de los crímenes más brutales. Y entonces ahí hay que crear una relación jurídica y también de seguridad entre las dos naciones. Porque no todo el crimen organizado entra por Colchane o entra por la macrozona norte. Ni la sur. Bueno, otra de las cosas Entonces, que va a cambiar las relaciones internacionales cuando tú tienes un país como Chile. Y tú dices, digamos, 1 millón de venezolanos que hay, que va a haber, etcétera, los que están por nacer. Un país que tiene 1 millón de votantes de otro país. No, pero los votantes no, pero va a ser mucho menos. con el correr del tiempo. O sea, va a haber muchos venezolanos permanentes. Chile, tenemos que hacernos la idea de que vamos a vivir, va a haber un gran grupo de venezolanos que se van a quedar con nosotros y que van a ser parte de nuestra realidad, de nuestra cultura. Y si se aprovecha bien es para el beneficio de Chile. Por supuesto, pero va a cambiar las relaciones de Chile con Venezuela. Totalmente. Las relaciones políticas, diplomáticas, van a ser otra cosa muy distinta. Va a empezar que tiene que haber más consulados. O sea, si tienes 4 o 5 regiones donde la comunidad más grande... Permanente. Pero tú mencionaste uno de los temas que pueden ser más complicados de todos, que es la de estos grupos armados. La de los grupos armados...
bandas criminales, sicariato, ¿qué pasa con El Tren de Aragua es uno de ellos, Ya. para que tengan idea. Ya. O sea, ¿Y hay qué- mafias creadas, algunas con nombre, otras sin nombre, unas patentadas, otras no patentadas. qué va a pasar con eso? Porque no es cosa de eso, es un tema que hay que asumir. Eso es un tema que yo creo que entre ellos mismos se les van a poner condiciones y van a ir a la autodestrucción. Van a desmantelarse unos con otros. Porque Diosdado Cabello... Esa es una solución Diosdado muy Cabello- brutal. O sea, es que va a ser muy brutal. que se maten unos con otros. Eso es Medellín en los años 90. Pero va a ser con ellos. Sí, de acuerdo. Por Yo eso, creo que los van a Medellín en los acercar. años 90 es Pero- Medellín y Cali. Claro, pero ¿qué hizo Estados Unidos? Ya abrió la embajada de Estados Unidos en Venezuela, ya la abrió. Ujú. Ahí tienes ojos, tienes la Contraloría en territorio venezolano. Ujú. ¿Y qué van a hacer? Ir acercando. No me lo han dicho, ni lo he estudiado, ni lo he escuchado, pero ¿qué creo yo que hicieras por estrategia? No sé si sabes el juego Risk. Sí, 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 por Ya, supuesto. que los van a ir llevando a espacios que solamente manejen ellos para bajar al mínimo el riesgo de que sea contra civiles no armados. O sea, una favelización del territorio venezolano. Y que sea ellos la autodestrucción. Es lo muy que- fuerte eso. Es muy fuerte, pero eso es que se maten, básicamente. es lo que yo veo. Claro, pero ¿quién va a construir cárcel para tanta gente? Mm. Porque son muchos. Si te lo pregunto como Son un muchos. problema delicado. Yo creo que y es el problema más fuerte. Después de los colectivos, que son los grupos armados al margen de la ley, grupos civiles, aquí jerarquizados por Diosdado Cabello directamente, el otro es la descomposición social. Pero primero hay que salir de esta franja de personas que manejan el orden en Venezuela. Y el tema del tráfico de drogas era un tema que existía o pasaba por Venezuela hace 20 años, 10 años también. ¿Era tan relevante como parece ser hoy día? Muy relevante porque ellos acaban con la industria petrolera, que es la que la gallina de los huevos de oro, de donde Ujú. sacaban el dinero, y no saben producir riqueza, no saben trabajar. Venezuela tiene más de 2.000 generales que tampoco saben trabajar, y son los que manejan la industria petrolera, pero no la manejan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la forma más fácil de tener financiamiento es a través de las rutas de narcotráfico, porque Venezuela tampoco es un gran productor. O sea, ni para producir cocaína son buenos. Que es malo, Sí. pero ni siquiera O sea, para eso. Lo que hacen es... en flujo de dólares es mucho menor, sin duda. Es mucho menor. marginal al lado del pero, petróleo. Claro, pero te permite ser un Estado que por el que pasa drogas, arriendan el espacio aéreo, arriendan el espacio terrenal, las minas también, el arco minero. Ese es otro del tema de la explotación del arco Pero- minero y del ecocidio que están cometiendo en el sur de Venezuela. ¿Cuánto de eso cambió el 3 de enero o cuánto de eso va a cambiar en los próximos meses? ¿Crees que va a Esto ha seguir? cambiado desde agosto del 2025. Ahí fue la época del Cosa primer... cierta. Ahí, yo estoy segura que a Diosdado Cabello lo deben tener así los carteles mexicanos. Estoy segura Su jefe que, lo está... O sea, entonces, diciendo, como te digo, aquí cada quien nos tiene... has hecho perder mucha plata. Aquí cada quien tiene que responder. El presidente Trump al Partido Republicano. Bueno, tiene elecciones, Delcy además. Rodríguez le tiene que responder al presidente Trump. Diosdado le tiene que responder a los carteles y al ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que también tiene alianzas como grupo de crimen organizado transnacional también, en nombre de la guerrilla colombiana. Entonces, aquí hay mucha gente que le tiene que... Aquí yo creo que el único que no le tiene que decir nada a nadie es Cuba, y le está pasando terrible. ¿Y crees que va a caer Cuba? Ojalá. ¿Va a aguantar más allá de tus deseos? ¿Qué puede? Porque Cuba tampoco es una amenaza existencial. No, por eso te Venezuela digo, Cuba es el único que China, no le tiene que responder a nadie, porque más bien recibía de Venezuela. Claro, y no es peligroso, básicamente es una isla. Es una isla Que- muy mal, no solamente los cubanos de a pie, también el régimen cubano. Sí, sí, sí. Díaz-Canel, todo el equipo, ¿no? Yo creo que quizás veamos a una Cuba con elecciones antes que Venezuela. Yo también. Porque a diferencia de Venezuela, que no es un territorio tan grande, que no tiene petróleo, no tiene los grupos, los colectivos como tal. Y yo creo que Hay grupos, ellos pero no mismos como Cuba. ya están aburridos de pasarlo mal, No, los venezolanos también de estamos pasar aburridos. hambre, pero no, pero No, claro, pero no hay una estructura. no, y que además los- vemos a una Cuba Yo libre también antes que Venezuela creo, libre. y que puede caer incluso por decisión de los mismos, una perestroika Claro. cubana. Y yo sí veo a un Díaz-Canel negociando un exilio en Rusia. En Miami, en en Mar a España, Lago. En Mar a Lago. con España, una creo que delegación especial. a su señora, que lo apoya, creo que le gusta bastante España.
Oye, y una última pregunta de las infinitas. ¿Estamos sobre el tiempo? No tanto, ¿Ya? o sea, sí estamos sobre el tiempo, ¿Ya? estamos definitivamente, pero no se nos han acabado los temas y esto Ya. va a ir mutando mucho. Va a ir mutando. Y parte de la mutación depende de saber qué tan diezmados habrán quedado las fuerzas militares, la capacidad defensiva, cuántos generales habrán muerto, porque aquí lo único que hemos sabido son los 32 cubanos que eran el primer anillo de protección de Maduro. Ellos no han dado ninguna cifra y nosotros no la podemos saber. Lo que lo puede Pero- saber es Estados Unidos. Pero ya, yo creo que ya venimos hablando de la personalidad del presidente Trump, ya lo hubiera dicho. Yo no sé, yo creo que... Yo creo que los generales no salieron a defender a nadie. Entonces, por lo tanto, no se arriesgaron y no los mataron. Lo que yo sí sé, o apostaría, es que de la forma que fue, la capacidad defensiva quedó completamente diezmada. Los radares chinos, ni los misiles rusos, nada funcionó. Ni una luz de bengala, literalmente, Y aunque por de lo risa que tanto- lo diga, sí, lanzaron. y por lo tanto, nada. o sea, la advertencia es, ustedes no me hacen caso y yo entro ya... O sea, si ya la primera vez entré fácil, la segunda hago lo que se me da la gana. O sea, yo no entro en Venezuela porque no quiero. Y se cae No la por- narrativa de no porque si ustedes se me meten estén Estados deteniendo. Unidos, Rusia y China van a contraatacar y eso va a ser horrible. No pasó. Nada. No pasó. Tienen que hacer caso o si no, Quedó demostrado. la van a pagar. Y Estados Unidos está haciendo lo que debieron haber hecho varios países de la región. ¿Cuáles y quiénes y cómo? Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, ¿A qué- Bolivia ahora que acaba de ganar, Argentina, ¿A qué te refieres en particular? los países de Centroamérica. ¿Pero qué debieron haber Hacer, hecho? hacer algo mucho más fuerte, avalar la posición de Estados Unidos en su momento, desde agosto, ha sido paulatino el apoyo hasta ahora que capturó a Maduro, pero fue muy tímido el apoyo antes. Entonces, cuando te están afectando los intereses de tu país, incluso el de Chile, hablamos de soberanía, pero violaron la soberanía chilena. De hecho, hay un preso político chileno-venezolano y yo no había visto hasta ahora que un expreso político venezolano-chileno, Braulio Jatar, lo comentó. Entonces, a ese nivel, los países que defienden, y no estoy hablando solamente de países gobernados por la izquierda, como estamos en Chile, también Sí. de países de Argentina, fue mucho más suave, o Lo sea, que como pasa que es que ha sido más paulatino el apoyo. Los que tú llamas países no son los países, son los políticos que están Los gobiernos, los claro, países. bueno, los gobiernos de esos países. Y por la razón que sea, y no voy a emitir juicio. No, y de hecho hubo una encuesta grande, ahora no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, Ujú. en que el 63% de los chilenos avalaban la captura de Nicolás Maduro. La captura, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que mucho de esto tenía que ver con que la imagen que se ha generado en Chile durante los últimos 10 años de Donald Trump es exagerada, rotundamente negativa, es solo publicidad negativa. Entonces no había ningún político, incluso de la gente de Chile Vamos o de la centro derecha, que no hablara mal, porque no se atrevían. En cambio, claro, ahora con el 60% de la gente validando, se están empezando, se atreven un poquito más. Necesario. Sobre todo Chile y Argentina son bien anti Estados Unidos. Y eso lo sentimos los venezolanos, que somos más pro Estados Unidos, porque fue nuestro principal socio comercial durante 40 años y mucho más atrás también, incluso cuando estábamos en dictadura. O sea, el interés del petróleo de Estados Unidos no viene ahora con el presidente Trump a nosotros. Sí, bueno, de hecho, un análisis muy crudo es si alguien hubiese dicho el 20 de diciembre, hubiese dicho, mira, yo soy un grupo de élite, tengo unos mercenarios y yo les hago el siguiente negocio. Yo los libero de la dictadura que tienen y les cobro a ustedes un 30% de la producción de petróleo que ustedes tienen. Plebiscitemos eso. Creo que muy probablemente... Bueno, faltó el plebiscito, pero eso existió. Y la gente, yo no di ni un centavo, pero tengo amigos, todos dieron dinero. ¿No te acuerdas? Hubo una persona, que no me acuerdo el nombre, pero recogió dinero. Ujú. Y porque se me fue el nombre, no sé si que es un producción, no me acuerdo. típico Y- agente militar norteamericano sí, que pasó por El Salvador y varias cosas más. y Que en el él ofreció, él dijo inicio que del él ofreció 2025, que si le conseguían dinero, él se y la- deshacía de Maduro. Y el Venezuela, no me acuerdo, ya listo, ya Venezuela, ya algo así se llamaba, y con cuenta bancaria, y la gente depositó el dinero. ¿Dónde está ese dinero hoy en día? No sabemos. No, pero más allá de ese caso, que eso Le es- faltó fue plebiscitarlo. Claro, pero que además que es un caso que sale, como creo yo, de la norma, porque es literalmente es un mercenario profesional. mercenario. Yo te lo decía en forma Pero simbólica. te lo digo es que la gente Sí, aceptó. sí, No es que sí, sí, hubiese sí. pasado, Sí, sí, es sí. que los venezolanos se lo aceptaron. ofreció por la prensa Sí, sí. abiertamente y dijo, yo me hago cargo, un particular. Pero mi pregunta es,
más concreta, es si es que Estados Unidos hubiese dicho, yo me hago cargo, y obvio, les voy a cobrar algo, porque esto me cuesta mucha plata, corro muchos riesgos. Ya se cobró 30 millones Claro, de barriles. pero que de muy buena gana, una amplia mayoría del pueblo... Feliz se lo firmamos, lo votamos que sí. Entonces, Te digo que si tú sí. respetas la democracia, si tú respetas lo que la gente quiere, la gente muy probablemente quería... Faltó el plebiscito, faltó la elección, pero no hay que ser un genio para darse cuenta que la gente hubiese dicho, trato hecho. Claro que trato hecho. Ustedes me permiten vivir tranquilo, nos permiten dejar de tener hambre y las ganancias las repartimos. Totalmente. Y eso, de alguna manera, es lo que Claro. parece estar pasando. Y te lo digo, se lo merecen porque fue el único gobierno del mundo que se atrevió a hacer lo que estábamos pidiendo por 26 años los venezolanos. Que la justicia internacional entiendo, hiciera su trabajo, que no lo ha hecho. Como te digo, no me extrañaría que en el aeropuerto, de los principales aeropuertos, hubiera un busto del presidente Trump, porque los billetes apareciera también. De hecho, pero esta opinión me sentí mejor cuando la compartió un chileno, Matías del Río. Sí. Tuvo un programa hace poco, creo que salió ayer, y lo decía. Si en la dictadura chilena hubiese habido alguien que saca a estas personas, a estos torturadores, nosotros también hubiésemos estado agradecidos. Entonces, aterricemos la pelota. En Chile tuvimos la suerte de que en Sí, Chile pero- tuvimos una salida institucional, mejor o peor, la podremos criticar, es fácil desde el futuro, pero las cosas cambiaron sin necesidad de lo que pasó. Claro. Y no sé si en Venezuela hubiese sido posible. Y última cosa te voy a dejar lanzada. Aquí se vienen los juicios de Nuremberg. Cuando veamos si es que están todavía los archivos de a quienes le pasaba plata a Maduro o Hugo Chávez, de los políticos chilenos, de las ONG ¿Cuántas chilenas. campañas financió? ¿Cuántas campañas financió en Chile y el mundo? Te aseguro que vamos a estar 1 año o 2 años Hablando de esto. descubriendo poco a poco, porque además Trump sabe hacer el espectáculo, de descubrir cuánto, a quién se mandó a matar, el teniente Ojeda, financiar tal campaña, financiar tal candidato, la foto, el encuentro secreto. Eso va a ser pornográfico. O sea, la deslegitimación de la izquierda latinoamericana por las relaciones que tuvo, por las platas que recibió, eso va a ser un show Grotesco. mediático. Y grotesco, los medios van a y va tener tela para cortar. Bueno, con todas las diferencias de los juicios de Nuremberg, pero cinematográficamente los van a sacar al pizarrón día tras día y va a ser brutal. Vamos a ver, se nos viene mucho Venezuela todavía. Muchas gracias Muchas y vamos gracias a a seguir ti. conversando. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. País maravilloso. Se nos fue el tiempo rapidito. Así es. Esto fue De Aquí no sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.